objetivo de nuestra reunión es poder intercambiar opiniones con el ministro en relación al cierre de determinadas embajadas en algunos países del continente. Y para eso lo hemos invitado al ministro hoy día para que dé una explicación más en profundidad sobre esta materia. Yo quiero saludar a las diputadas Carmen Herz, Marcela Sabac, Catalina del Real, y a los diputados Isaac Cor y Pablo Vidal, que están con nosotros. No sé acaso está listo el ministro, se ve ahí una asesora, parece. Sí, hola, buenas tardes. Vamos a avisar al ministro porque recién se conectó, si se nos permite ingresar a la sesión. Viene... ¿Presidente? Ya, sí, okay. También. No hay ¿Podríamos cuenta. empezar con la cuenta? Sí, hay cuenta. Sí, sí. ¿Hay cuenta o no? Sí, hay cuenta, presidente. ¿Y quién tiene? Yo mandé varias cosas. Sí. ¿Hay cuenta? ¿Tenemos cuenta? Hay cuenta, presidente. Ya, vamos con la cuenta entonces. Yo pensé que no había cuenta. Sí. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Carta de un grupo de profesionales de diferentes campos del saber y de las ciencias, de las bellas artes, de las letras y del teatro, que consideran que es un error el cierre de la Embajada de Chile en Rumanía, dado que hará muy complejas las actividades culturales y de intercambio académico, comercial y de negocios con ese país del este de Europa. Por tanto, solicitan al Ministerio de Relaciones Exteriores que reconsidere la medida del cierre de la Embajada de Chile en Rumanía. Nota del señor Juan Luis Ulloa, presidente del Comité Internacional Chile Somos Todos, a través de la cual manifiesta su preocupación frente al cierre de la embajadas anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dado que, entre otros efectos, quedarían sin servicios consulares muchos compatriotas residentes. Y por último, señor presidente, nota del señor Eduardo Andrade, representante de la comunidad Chile Somos Todos, mediante el cual comunica que en la parte sur de Suecia residen alrededor de 10.000 compatriotas que suelen hacer trámites consulares de diversos tipos en la capital danesa. Por tanto, solicita que se reconsidere la medida respecto al cierre de los servicios consulares prestados por la Embajada de Chile en Dinamarca, entendiendo que el 80% de los chilenos residentes en el sur de Suecia suelen hacer uso de dichos servicios. Terminada la cuenta, señor presidente. Muy bien. En relación a la cuenta, había solicitado la palabra antes de dársela a Carmen Herz y a Isaac Cor, saludar a la diputada Francesca Muñoz y al diputado Pablo Undurraga. No, Francisco, perdón, le cambió el nombre. Pero le suena bien, Pablo. Diputada Herz tiene la palabra y después el diputado Isaac Cor. Presidente, no había pedido la palabra, había pedido que se leyera la cuenta. Esos oficios de los chilenos residentes los enviamos, me llegaron a mí, los envié a la comisión que usted preside. Gracias. Ya, muy bien. Diputado Isaac Cor. Perdón. Activa el micrófono. Ahí sí. Es más que todo un punto vario, no tiene que ver con esta cuenta en particular, tiene que ver con una cuenta que recibimos en unas sesiones pasadas, presidente, y lo conversé con usted, que fue el requerimiento que hubo de una ciudadana chilena que se encontraba en Marruecos. Sí. ¿Se acuerda usted? Y que sí. Dicha situación se encontraría resuelta ya, entonces me gustaría haberlo dicho acá en la sesión, tal como llegó por acá, también decir que se encuentra hoy en día resuelto el caso. Lo comentamos en la sesión pasada, diputado. Que eso yo no estaba entonces cuando lo dijeron, y eso quería dejarlo... No, lo comenté yo especialmente. Perfecto, eso que lo había conversado con usted y el presidente, eso sí. Era. No, para hacer la nota de agradecimiento y todo. Dejé constancia y se le iba a mandar una nota de agradecimiento a la embajadora de Marruecos. Buenísimo, eso presidente, muchas gracias, disculpe. No, está bien. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿Han pensado algunos nombres o sugerido algunos nombres para lo que pretendemos hacer del escenario internacional post-pandemia? ¿Le han hecho llegar al secretario algunos nombres o todavía nada? ¿Nada todavía? Todavía no. Ya. Diputada Herz tiene la palabra. Son nombres para este seminario que se acordó, ¿no? Yo me retiré antes, nombres de expertos. Efectivamente. Yo quería proponer, pero se lo voy a formalizar, el nombre de Janet Vega, que actualmente es funcionaria de la OMS y que fue subsecretaria de Salud durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el último. Ya. Ok. ¿Quién más ha solicitado la palabra?
Muy bien. ¿Habría ingresado el canciller? Aún no. Pero, Carmen. Sí. Pero ella es experta en sanidad, ¿no? Claro. Pero este tema es más amplio en el campo más internacional, el multilateralismo, no sé. Ah, ya, perdón. Es que ella es epidemióloga y hoy día es funcionaria de la OMS. Por eso como que nos calzaría, porque después de que escuchamos a Somavía, se abrió la posibilidad de hacer algo más en esa misma línea. Correcto, ese perfil. ¿Ya? Para que tengan claro. Bien, ahí está nuestro canciller ya. Muy buenas tardes, señor canciller. Muy buenas tardes, señor presidente y honorables miembros de la comisión. Le dejamos la palabra a usted para que nos explique esto que quedó pendiente la otra vez y saludamos al diputado Carlos Aberjalpa que se integró. Tiene la palabra, señor canciller, para exponer. Presidente, el tema de fondo de lo que deberíamos de conversar es, en definitiva, cómo la modernidad, cómo los nuevos medios de comunicación, cómo la nueva realidad geopolítica, cómo esto está cambiando la forma de relacionarse internacionalmente. Yo quiero partir, presidente, señalando que nosotros mismos, esta misma comisión, está viviendo un proceso de cambio y que probablemente si usted, sin existir la pandemia, hubiera solicitado tener una reunión por videoconferencia, que estuvieran todos presentes, habría existido una cierta resistencia a ello, porque obviamente que le atribuimos a la presencialidad, y yo también se la sigo atribuyendo, una relevancia y un significado. Pero las nuevas condiciones han traído como consecuencia que la tecnología y la digitalización efectivamente cuestionan nuestra propia vida privada, también cuestiona la estructura internacional, etc. Es decir, pensar de que una vez que cuando la pandemia concluya, va a ser tan fácil volver a nuestra lógica de antaño, probablemente eso tampoco va a ser así. La opinión que tenemos en la Cancillería es que la irrupción de las nuevas tecnologías, acelerado por la pandemia del COVID-19, va a generar también una modificación en la diplomacia. Probablemente va a tener una diplomacia más digital, va a transformar en mucho más cotidianas las videoconferencias y la celebración y negociación también de acuerdos vía remota. Y pongo un ejemplo o dos ejemplos al respecto. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene que desarrollarse en septiembre de este año en Nueva York, ya tiene previsto que los presidentes o los jefes de Estado envíen grabados sus discursos y, por tanto, esa ceremonia que había donde los presidentes o jefes de Estado concurrían a la Asamblea General para hablarle a la Asamblea, y esto es muy semejante como cuando un parlamentario en la hora de incidentes le habla a la Cámara, no va a tener lugar, sino que se le ha pedido que envíen sus discursos grabados y por tanto, la tradicionalidad está siendo objeto de un cambio producto de las nuevas circunstancias. Pero no solamente eso, fíjense que esta Cancillería, la Cancillería de la República de Chile, concordó un texto y firmó un tratado internacional sobre economía digital con Singapur y con Nueva Zelanda, sin que se haya trasladado ninguna persona de esta Cancillería o de las otras para juntarse en un lugar. Todo se hizo por vía remota. Todo se hizo en definitiva por teletrabajo. Y esto es un ejemplo concreto, en el caso nuestro en Chile, cómo la
cómo la irrupción de estas nuevas tecnologías cambian nuestro ser. Lo que queremos plantear, presidente, es principalmente la necesidad de abrirnos a la modernidad y asumir la modernidad que la propia ley que ustedes acaban de aprobar ha procurado hacer al interior del Ministerio. Tenemos que tener, por tanto, una mirada más fresca, no solamente de nuestro propio actuar, sino que también del actuar de terceros, y también tenemos que tener una mirada más fresca del surgimiento de nuevos polos de poder o de nuevos polos de ciencia y tecnología y del rol que están jugando los estados ahora y a futuro. Es altamente probable que los Estados Unidos de Norteamérica deban convivir con China, que cada vez se transforma en un actor más gravitante, tanto en lo económico como en lo político, en lo tecnológico. Tenemos también una Unión Europea que procura ampliar su capacidad de influencia y su rol internacional. También en ese marco, la Unión Europea mira al continente, mira a Sudamérica como un lugar de raíces comunes para también, vuelvo a señalar, transformarse en un actor más relevante. Y tampoco podemos dejar de mirar a India, que avanza a consagrarse como un actor de relevancia mundial. India hoy día tiene un porcentaje muy ínfimo, menor que China en cuanto a la población, y se está transformando además en una economía mucho más competitiva, aumentando los niveles socioeconómicos al interior de la misma India, y es probable que sea también un actor muy relevante a futuro. Esto exige que Chile tenga una mirada estratégica y que las acciones que realicemos efectivamente tomen en cuenta esta realidad. Digo esto porque fíjense que hoy día existen 193 países independientes. Hoy día existen 193 países independientes. Y Chile cuenta con embajadas residentes en 74 de ellos. Pero lo interesante es que cuando uno mira dónde tenemos las embajadas, nos damos cuenta que 25 de las 74 embajadas están en Europa, 23 están en América y el Caribe, 10 están en Asia, 7 en Oriente Medio, 7 en África y 2 en Oceanía. Y la pregunta que debemos formularnos es si nuestras embajadas residentes están donde deben estar, o si se han producido cambios y hoy día las embajadas están en lugares que quizás no representan la relevancia que tiene para el Chile actual y futuro, y tenemos que buscar otra forma de representación, manteniendo las relaciones diplomáticas, y en definitiva la gran pregunta es ¿cómo aporta cada una de ellas a los objetivos de Chile? Y yo, presidente, quiero, por su intermedio, hacerle un llamado a los miembros de esta comisión que pudieran aportar indicadores para categorizar las embajadas en cuanto a su importancia. Podremos buscar indicadores como el desarrollo científico y tecnológico, como su pertenencia o no al Consejo de Seguridad en calidad permanente o no, cómo es su capacidad poblacional y económica, cómo es el entorno geográfico inmediato. Pero creo que es importante analizar cómo cada una de nuestras embajadas aporta a los objetivos de Chile y generar conceptualmente indicadores para ver si nuestras embajadas están ubicadas donde queremos que estén o están ubicadas donde hoy día ya no pasa lo que antes podría haber pasado. Y digo esto porque quizás si generamos indicadores cuantitativos o cualitativos que nos permitan establecer un ranking de nuestras embajadas,
ello permite reorganizar las embajadas y misiones, no sobre la base de una mirada del pasado, sino que principalmente sobre la base de cumplir los objetivos estratégicos que tiene Chile, que se derivan de la ley y que son claramente políticas de Estado. En el caso concreto de la Cancillería, señor presidente, honorables parlamentarios, nosotros creemos de que tenemos que incrementar nuestra presencia en la India, porque India es un subcontinente en el cual estamos sumamente subrepresentados. Yo quiero señalar, presidente, que el 35% de nuestras exportaciones van a China. Y sin embargo, la India es el 12º, vuelvo a señalarlo, 12º socio comercial, con una población muy similar y con áreas muy relevantes. También creemos que tenemos que ir más fuerte a la China, pero no a la China que está bordeando el mar, sino que al interior de China. Nos interesaría ir a Chengdu, una zona muy industrial al interior de China, y también nos interesaría ir, como vuelvo a señalar, en la India, ir a Bombay. Pero no solamente creemos de que tenemos que abordar estos países como compradores de nuestros productos, sino que tenemos que tener una mirada distinta, orientada a ir a aquellos lugares del planeta donde hay gran desarrollo de la ciencia y la tecnología. Si queremos que nuestro país deje de ser un país exportador de materias primas, tenemos que asociarnos con institutos, universidades, empresas que están en la vanguardia de la ciencia y la tecnología. Y es por eso que creemos que no solamente tenemos que estar en alguna parte de China y de la India, sino que también tenemos que estar en nuestro continente, en Sao Paulo. Sao Paulo es hoy la tercera economía individualmente considerada de Latinoamérica, pero también es un gran hub de tecnología y de distribución. Igualmente, si nosotros miramos hoy día Unión Europea, está claro que la Unión Europea tiene gran parte de las atribuciones concentradas en Bruselas. Y es por eso que nos interesa fortalecer nuestra presencia en Bruselas ante la Unión Europea y también fortalecer nuestra presencia en Viena ante los organismos internacionales, sin perjuicio también de prospectar qué está pasando con África. Es verdad, África es un continente hoy día subdesarrollado, un continente que tiene grandes inseguridades internas, pero África tiene algo que es maravilloso: tasas de natalidad, juventud, que es el futuro realmente de la humanidad. Entonces nosotros tenemos que mirar el rol que pueda jugar África en una humanidad que se envejece. Sí, nuestras sociedades cada vez van a ser sociedades con mayor cantidad de personas de edad, de mayor edad, y la contraposición a eso es África. Y en África tenemos que destinar también recursos para prospectar este continente, para saber más de él, para establecer redes de contacto, para lograr comprender en nuestra mente una amplitud mayor de lo que es el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema, estimados señores parlamentarios? El problema es que la Cancillería tiene recursos humanos y financieros limitados. ¿Por qué planteo esto? Porque no es que tengamos dificultades, yo no he percibido diferencias entre lo que tenemos que hacer. Es decir, cuando uno pregunta, oye, pero tenemos que ir a la India, hay que ir a la India. Tenemos que ir a Asia Central, hay que ir a Asia Central. Hay que fortalecer más las relaciones con los centros de generación de energía, hay que ir. ¿Dónde está nuestra diferencia? En el tema de que la Cancillería carece de recursos humanos y financieros y de dónde sacamos los mismos para asumir nuevos desafíos. Fíjense que la planta de la Cancillería está fijada principalmente en un decreto de ley del año 1979 y los recursos anuales de la Cancillería oscilan entre el 1,5 al 2% del presupuesto nacional. Ahora,
¿Qué han hecho otras cancillerías? Otras cancillerías lo que han hecho es modernizarse, han abierto y cerrado embajadas, han cambiado la forma de trabajo, hay embajadores residentes, embajadores que transitan de una parte a otra, son itinerantes, embajadores concurrentes, hay otras que nombran cónsulos generales de mucha relevancia en los países respectivos y se basan en esos consulados generales para dar el soporte cuando los embajadores concurrentes realmente están presentes. Es decir, hay otras embajadas, hay otros países que se han abierto a explorar otras posibilidades. Fíjense que, por ejemplo, Finlandia cuenta con embajadores itinerantes. Dinamarca creó una embajada, entre comillas, en Silicon Valley, y Singapur tiene embajadores concurrentes que viven en Singapur y que viajan a sus destinaciones para acciones concretas y se dejan apoyar fuertemente por cónsules que por años los representan. El llamado de la Cancillería es ni dejarse deslumbrar por otras experiencias, ni tampoco inhibirse de considerar otras experiencias. Nosotros tenemos una capacidad limitada de recursos humanos y financieros, y lo que tenemos que hacer es efectivamente buscar criterios de evaluación para representarnos de la mejor forma donde nuestros intereses lo requieran. Hay lugares donde estaremos porque los países son países que tienen un soft power y nos interesa estar cerca de ellos. Porque son países que tienen un renombre por su democracia, por sus derechos, etc. Hay países que nos interesará estar porque son el destino de nuestra exportación. Hay países que nos interesará estar porque son la vanguardia de la ciencia y la tecnología. No necesariamente los países tienen que tener todos estos elementos en uno solo para que tengamos que estar ahí o no. Pero yo lo que les quiero pedir a usted, presidente, y por ser intermedio al resto de la comisión, a que no nos circunscribamos en la comisión que vamos a tener sobre apertura y cierre de embajada. Eso es muy pobre. Eso desmerece una reflexión profunda. El tema es dónde queremos ir, cómo queremos ir y cómo logramos los recursos humanos y financieros para ir. En conocimiento de que de estas diferencias, me he reunido, señor presidente, con los ex cancilleres en un comité de ex cancilleres que establece la ley, y también me reuní con el Consejo Asesor de Política Exterior. Y lo más interesante y positivo que creo que existe, yo he constatado por lo menos que existe un gran consenso sobre los desafíos internacionales del futuro. El desafío internacional, los grandes objetivos, los grandes principios, creo que tanto en cuanto a los desafíos como los principios orientadores, hay un gran consenso, lo que me causa una gran satisfacción. Sin embargo, yo también tengo que reconocer hidalgamente que no existe el mismo consenso respecto de cómo abordar estos desafíos con prontitud y eficacia. Efectivamente tenemos diferencias. Y en esta circunstancia, la Cancillería y este canciller creen que es conveniente darse o tomarse un tiempo para poder duplicar nuestros esfuerzos por explicar en detalle las alternativas que existen para abordar estos cambios. Porque eso nos va a permitir no solamente ratificar aún más nuestro consenso respecto de los objetivos y principios, sino que probablemente vencer los temores y también los ciertos prejuicios que existen en las decisiones que tenemos que abordar. Por eso, presidente, yo le quiero a usted señalar de que dedicaremos más tiempo para desarrollar las bajadas que sean necesarias para poder implementar este proceso de modernización y para construir bases de algún acuerdo que creemos que es importante, especialmente en materia de política exterior. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Voy a ofrecer la palabra yo.
Ministro, yo solamente quiero hacer una breve introducción nomás y para entregar la palabra. Yo creo que, ministro, que muchos podemos compartir con usted que probablemente las variables o los criterios a considerar dónde tener embajada y representación diplomática probablemente han cambiado y después de esta pandemia van a cambiar aún más. Y por tanto, creo que en eso no hay mayor discusión. Yo creo que donde está el cuestionamiento principalmente, ministro, es en la forma. Si queremos hacer una política de Estado, las diversas instancias, ya sea a nivel parlamentario, organismos asesores que usted tiene, esperaban que esa propuesta a la Cancillería hubiera sido socializada sin siquiera en un criterio de cogobernar, sino que diseñar una estrategia y compartir lo que usted ha señalado. Y eso yo creo que ha sido el problema principal que ha habido, en la forma más que en el fondo, porque yo creo que en el fondo podemos tener unas diferencias más, unas diferencias menos, pero yo creo que muchos compartimos que hay que hacer un nuevo rediseño de dónde tener embajadas y representaciones diplomáticas en nuestro país. Y eso, por lo menos yo comparto ese criterio, porque creo que las variables son muy distintas a las que hubo hace mucho tiempo atrás. Entonces, vaya por ahí mi primera inquietud hacia usted. Me solicitó la palabra el diputado Isacor, la diputada Carmen Hersch, por el momento, y la diputada Catalina del Real. Diputado Isacor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, así como también saludar al subsecretario subrogante y al director de Asuntos Parlamentarios. Yo quiero agradecer al ministro este análisis franco, este análisis realista que nos plantea. Porque nosotros, y yo aquí quiero sumarme, presidente, plenamente a las palabras introductorias a este debate que usted acaba de realizar. Yo creo que es fundamental que aquí separemos la forma del fondo. Y con la misma energía, con la misma convicción que comparto, y que usted también lo acaba de decir, presidente, comparto el fondo, la necesidad de que la Cancillería haga un análisis profundo, una mirada estrategia, una mirada eficiente y una mirada eficaz. También uno con la misma lealtad puede plantear que desde el punto de vista de la forma se produjo un error, porque efectivamente esto podría haber sido socializado. Yo por eso, y lo mantengo, yo destaco el fondo de esta medida. Chile es un país que demuestra un dinamismo constante. La semana pasada el propio Juan Somavía nos recordaba y nos hacía presente en lo que se está empobreciendo el mundo completo y nuestro país también. Por lo tanto, los recursos, cuando uno tiene menos recursos, tiene que ser mucho más hábil, mucho más inteligente en dónde los vas a poner. Y en ese sentido, no tenemos recursos para tener presencia en los 193 países. Y en ese sentido, tampoco se trata de que fijemos una regla que vamos a tener 70 embajadas, 80 embajadas. No se trata de cantidad. Aquí cómo evaluamos el ejercicio diplomático no está en la cantidad, está en la calidad. Y es por eso que la decisión de cerrar una embajada o anunciar cerrar una embajada nunca va a ser grato, nunca va a ser fácil. No crean que, me imagino que el propio ministro que está ahí presente y además exdiputado sabe muy bien cómo funciona esto, que a nadie le gusta andar por la vía anunciando cierre de embajadas, todo lo contrario. Pero se enfrenta, por lo tanto, el ministro a una pregunta si seguimos con el status quo, dejamos todo tal cual, o definitivamente tenemos que tomar definiciones y cambiar. Y yo en ese sentido celebro y rescato lo que ha planteado el ministro, pero también quiero reconocer y agradecer, nosotros junto a miembros de Chile Vamos, de la comisión, salió el día sábado incluso la prensa, enviamos una carta al ministro pidiéndole al ministro que detuviera las decisiones administrativas que dicen relación con una decisión, que se notifique a los distintos gobiernos, en este caso los 5 gobiernos con quien tenemos relaciones. ¿Para qué? Para que se produzca esto, presidente. Este debate, esta socialización, a nivel, nosotros vamos a tener una sesión como comisión con especialistas, usted mismo nos recordó esta situación. Eso es lo que nosotros creemos, presidente, que se tiene que rescatar. Y es por eso, presidente, yo quiero decirle al ministro que le agradecemos que tenga esa misma energía, esa misma valentía para tomar una decisión ingrata, que también haya escuchado no solo la opinión de algunos diputados de esta comisión, sino que de distintos personeros. Él lo dijo,
se reunió con el Consejo de Ex Cancilleres, se reunió con el Consejo Asesor de Política Exterior, hemos visto nosotros en la prensa distintas decisiones. Lo que sí me preocupa a mi presidente, y con esto concluyo mi intervención, es que también todos entendamos que la política exterior no se construye solo con decisiones del gobierno, se construye también con acciones. Y aquí hemos visto lamentablemente cómo parte, y no voy a decir que toda, sino que una parte de la oposición ha tomado esto como una batalla de una trinchera en vez de un puente. Yo por eso, presidente, quiero rescatar sus palabras particularmente. Usted ejerce un liderazgo al presidir esta comisión y usted ha estado a la altura, pero quiero también decirlo, que no caigamos nosotros en ensuciar, en menoscabar la imagen que tenemos nosotros de Chile. Eso, presidente, y por su intermedio al ministro solo agradecer, reconocer esa decisión de reflexionar, de socializar la decisión de repensar la presencia de Chile. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Carmen Hertz, y se prepara Catalina del Real. Gracias, presidente. Bueno, por intermedio suyo, por cierto, saludar al canciller y agradecerle el que nos haya entregado la información que nos entregó, como asimismo a los funcionarios de la Cancillería que lo acompañan. Yo coincido, evidentemente, con lo que ha señalado el ministro Rivera. Todo el orden mundial está sufriendo, evidentemente, un cambio desde hace mucho. Y, por cierto, están emergiendo potencias de otro tipo, potencias regionales que se transforman en potencias mundiales, que amenazan a las potencias, digamos, establecidas, en fin, todo lo que sabemos. Y indudablemente son muchos los factores que determinan para nosotros, para nuestra Cancillería, para nuestro país, dónde vamos a estar representados, como lo dijo el ministro. No es solo el destino de nuestras exportaciones, sin duda alguna, son varios otros factores más. Y me parece muy interesante que el factor de innovación, de ciencia y tecnología, sea uno de los primordiales. Y efectivamente ahí, en los factores que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y la innovación, la India está siendo un país que avanza, indudablemente. Ahora, en los índices mundiales de esta variable, sigue estando, por supuesto, en los primeros puestos países de Europa. ¿Ya? Entre paréntesis, Dinamarca está en el 7º lugar, pero bueno, tenemos una serie, Singapur, está Vietnam liderando grupos regionales, por cierto, la China, está Israel, en fin, nosotros necesitamos una presencia importante en Asia y a mí me parece, insisto, ciencia, tecnología e inversión e innovación, en nuestro país, que es un país en el cual también estamos haciendo eso, va a cambiar, por supuesto, drásticamente el carácter de nuestra economía, que es una economía extractivista, atrasada, solo de exportación de commodities, en fin. Así que yo coincido con lo que nos ha señalado, me alegro de escuchar toda esa información y también coincido con usted, presidente, en que fundamentalmente es la forma, porque no es el tema si es grato o no es grato el tema de cerrar o abrir embajada. El tema es los intereses que significa el cierre para Chile, el cierre o apertura de una embajada. Hay un país, yo me quise referir a Siria. Siria se abrió la embajada recién en el 2019 y claro, ahí fue básicamente una medida humanitaria. Ese es el carácter que tiene un carácter político fundamentalmente que no deja de ser importante, creo también para el país. Me parece sumamente positivo que se haya socializado estas decisiones con el Consejo Asesor de Política Exterior, con el Consejo de los Cancilleres, con ahora la Comisión de Relaciones Exteriores, en que se nos ha entregado todos estos antecedentes con los cuales al menos yo coincido en muchos de los puntos entregados por el canciller. Y por último, a través suyo, presidente, yo quisiera señalar que aquí la oposición no ha tomado esto como bandera de una agitación, vamos a decir, populista. No, el Foro Permanente de Política Exterior ha sido muy serio y ha tenido puntos de vista de consideración de lo que fueron el cierre de las embajadas. No hay un uso
para nada un uso politiquero de esto. Yo rechazo esas afirmaciones a través suyo. Y termino, presidente, nuevamente agradeciéndole al canciller, a su equipo, y la necesidad de que como comisión sigamos escuchando y cambiemos indudablemente los elementos que tenemos para visualizar cuáles son los intereses que como país tenemos para decidir la sede de nuestros consulados generales y de nuestras embajadas. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Catalina del Real. Después, ¿se ha inscrito alguien más? Don Francisco Undurraga. Catalina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, a través suyo, saludar al canciller y a su equipo, agradecerle que esté con nosotros y esta exposición tan clara que nos ha dado. Bueno, coincidiendo con el diputado Cort, yo también firmé esa carta que salió el fin de semana. En realidad, la forma resultó un poco compleja de enterarnos por la prensa de este cierre de 5 embajadas. No obstante, compartimos absolutamente que debe haber una modernización de Cancillería, que los recursos son escasos y que por supuesto tenemos grandes desafíos, por lo tanto tenemos que hacer lo más eficientemente posible estos recursos para lograr nuestros objetivos como país, y tenemos que también buscar soluciones creativas. En ese sentido me parece muy bien mirar a otros países cómo han avanzado en ello a través de lo que el canciller comentaba de estos embajadores itinerantes o embajadores residentes o que puedan hacerse cargo de determinadas regiones, poner consulados, en fin, yo creo que podemos encontrar soluciones creativas y lo más importante a través de criterios medibles. Yo creo que para poder justificar algo doloroso, como puede ser el cierre de una embajada, tenemos que hacerlo en base a criterios objetivos y cualitativos que finalmente evalúen cada una de las embajadas y cada uno de los 193 países para ver definitivamente en cuáles debemos estar y cuáles a lo mejor debemos hacerlos compartidos o en cuáles finalmente no estaremos. Pero eso debe ser a través de criterios y criterios que se puedan comunicar y finalmente consensuar. Así que, bueno, volver a agradecerle al canciller. Gracias, presidente. Gracias, Catalina. Vamos a dejar al diputado Francisco Undurraga y ahí hacemos un primer bloque y el ministro contesta y abrimos un segundo bloque. Diputado Undurraga tiene la palabra. Saludamos al diputado Moreira que se acaba de integrar con nosotros. Active el micrófono, diputado Francisco. Ahí está. No. ¿Ah? Ya. Francisco dice que se queda para la segunda tanda mientras activa el micrófono. Ministro, tiene usted la palabra para abrir una segunda tanda. Presidente, concuerdo plenamente con los parlamentarios que la forma fue inadecuada. Y la forma fue inadecuada porque fue un golpe noticioso. Un medio de comunicación accedió a una parte de la información, tiró la información, ¿cierto? Dijo, tales se cierran y además hay un ahorro de tanto. Claro, cuando se cierran hay un ahorro, pero como se abren otras, lo que había acá se desplaza allá. Entonces, efectivamente, empezamos por la parte más dura y negativa, y eso generó un debate previo por que no teníamos, no es que no teníamos, no, la prensa no tenía la segunda parte que era la apertura de embajadas en misiones comerciales o misiones tecnológicas. Así que yo, presidente, comparto plenamente lo que han señalado los honorables parlamentarios al respecto. Quiero decirles también que cuando hablamos de reorganizar misiones, es también de una u otra manera lo que se está haciendo hoy día. Es decir, miren, el Ministerio tiene un plan de desarrollo
Y ese plan de desarrollo tiene objetivos institucionales, tiene principios, etcétera, que son los que están en la ley. Y el ministerio tiene que decir qué es lo que quiere hacer los próximos años. Y lo lógico es, pues, que cada misión sepa lo que tiene que hacer los próximos años. Pero el tema es sumamente complejo porque es difícil medir a un embajador cuando primero no se le ha dicho lo que se espera realmente de él. No siempre se dice, se le entrega un documento o muchos documentos, pero parámetros de medición es complejo. Entonces tenemos que tener parámetros de medición también que no se le impongan al embajador, sino que se consensúen con él qué es lo que es realista hacer o no, hacer un plan de trabajo. Y por otro lado, yo le aseguro que si le preguntásemos a muchos embajadores, ¿tienen los recursos necesarios para hacer que la concurrencia sea real? Les van a decir que quizás la concurrencia no es tan real y que van para el Día Nacional. Y que cuando tienen Día Nacional en su propio país que representan, muchas veces los recursos son escasos. Entonces, yo creo que debemos de hacer hoy día un alto y decir qué es lo que esperamos del ministerio, qué es lo que esperamos de las embajadas, de los embajadores, y si los recursos que le estamos dotándolos son los adecuados o no para ello. Creo que podría ser también injusto que uno de repente le diga al embajador, yo quiero esto, si al embajador no se le dijo antes que fuera enviado qué es lo que quería, ni se le dieron los recursos necesarios para ello. Creo que lo que estamos haciendo es un proceso derivado de la ley de modernización que implica una modernización de los procesos diplomáticos, de los procesos consulares, de generación de estándares de medición, etc. Estos procesos son lentos porque implican seres humanos. Es más fácil comprar una máquina que cambiar el cerebro del que la maneja. Aquí tenemos que darnos tiempo, tenemos que tener paciencia, tenemos que hacer que los cambios sean con los funcionarios y no contra los funcionarios. Gracias, presidente. Ministro, mientras algunos de nuestros miembros de la comisión levantan la mano, uno podría perfectamente considerar diversas variables. Lo que sí queda claro, ministro, es que a partir de este fenómeno sanitario que estamos viviendo, todo lo que son las relaciones humanas en las más diversas expresiones van a cambiar profundamente. Es decir, perfectamente el día de mañana uno puede invitar a comer a su casa a diversas personas, pero de manera telemática. Y no es necesario juntarse en la casa de uno. Y así van a haber varias, es decir, todo el aparato institucional de Chile, por poner un ejemplo, va a tener que modernizarse y relacionarse de manera meramente informática, presencialmente menos. Pero también, yo comparto con usted que en el campo internacional aquello también se va a tener que de alguna manera expresar y manifestar. Así como también otra variable, y yo creo que es bueno que la vayamos teniendo en consideración, es el tamaño de los países, en términos no solamente poblacionales, sino que también en términos del tamaño de su economía, de cuán relevante es nuestra economía, pensando que para nosotros es fundamental el comercio internacional por ser un país chico, aislado, que tiene poco mercado, como también se ha sostenido aquí por algunos diputadas y diputados, todo lo que es la ciencia y la tecnología, como otra variable, también cuántos chilenos residen en ese país o están próximos a ese país, porque también es fundamental que cumplan esa labor de asistencia, de apoyo a nuestros compatriotas en el extranjero. Entonces hay un conjunto de variables que uno va a tener que tener en consideración, y por eso que yo creo que, ministro, yo no sé cuál será la decisión final, si esto se va a concretizar de aquí a fin de año, pero yo creo que sería muy bueno compartir y socializar más cómo a lo mejor cada uno desde su punto de vista puede enriquecer, contribuir, colaborar y ayudar a que elijamos bien los países donde queremos tener representación diplomática en el nuevo escenario que se abre en el mundo a partir de esta pandemia internacional. No sé. Presidente, como le señalé, yo creo que estamos en estos momentos en proceso de reflexión. Tenemos que escuchar. Habrán debates en las universidades, habrán debates en los centros de estudio, habrá otro diálogo con ustedes. Yo creo que
decir, yo creo que habla bien de la sociedad chilena que seamos capaces de darnos un tiempo para conversar. Lógicamente los tiempos no son totales, pero yo creo que a nadie le hace mal que nos tomemos tiempos para conversar. Lo que señalaba usted, presidente, respecto del impacto de la tecnología, yo espero que la tecnología ayude a los procesos. Por ejemplo, ¿cómo va a ser posible que un niño de padres chilenos que nace en Suecia se demora 9 meses en entregarle su cédula de identidad? 9 meses. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es que el ministerio está en un proceso de cambio, pero también tiene que ser un ministerio que responda más a la calidad ciudadana. Este ministerio, fíjense que este ministerio es el Estado de Chile en el extranjero. Cuando a un chileno le pasa algo, va al Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra Cancillería afuera. Entonces, creo que estamos en un proceso, tenemos que mejorar la postilla, tenemos que relacionarnos mejor con los servicios, el registro civil, tenemos que dotarlo de mayores recursos, redestinando recursos. Yo creo que el Ministerio el Ministerio está en un proceso de cambio y es bueno que lo esté, porque si no lo está, van a ser otros los servicios que puedan asumir las funciones, parte de las funciones que hoy día tiene el Ministerio. Así que en eso está. Gracias, presidente. Diputado Francisco Undurraga, le ofrezco la palabra que quedó pendiente. ¿Ahí sí? Ahora sí, mejor que cuando está acá. Presidente, por su intermedio, saludar en primer lugar al ministro y a todos que nos acompañan hoy día, y especialmente a los diputados colegas que tanto tiempo no nos vemos personalmente, con muchos de ellos. A mí hay varias cosas que quería reflexionar, que creo que son importantes en el marco del muy buen entendimiento que se está llevando a cabo esta reunión, que tiene que ver con los principios de Estado, de la política de Estado en materia de relaciones exteriores, que yo creo que todos coincidimos, y los lineamientos que, por cierto, pueden ser y varían, y legítimamente varían de gobierno en gobierno, manteniendo el marco de principios del Estado en los cuales nosotros nos hemos desenvuelto, y con la disposición que uno le ve y le escucha no solamente al canciller, sino que también a los miembros de esta comisión, se nota y se refrendan espero que no solamente en palabras, sino en acciones hacia adelante. Mi reflexión pasa porque en Chile existen en la práctica, dos políticas de Estado: la Cancillería y el Ministerio de Defensa. Y cuando nosotros vamos a consultar el presupuesto de la una y de la otra, nos encontramos que el Ministerio de Defensa, por su naturaleza, y quizás no es cuestionable, tiene un presupuesto cercano a los 3.000 millones de dólares al año, mientras que la Cancillería tiene un presupuesto de 150 millones de dólares al año y fracción. Entonces, en ese sentido, es hiper importante el cómo nosotros maximizamos nuestros recursos, dado que históricamente, porque este no es un problema que afecta a este gobierno, sino un problema tradicional en cómo distribuimos nuestros recursos en materia presupuestaria, es que cómo nosotros somos capaces de maximizar. Y el llamado al canciller es fuerte y claro, y yo lo recojo además con las palabras de la misma diputada Carmen Hertz, en términos de que efectivamente aquí hay principios que hay que conciliar y principios que hay que potenciar hacia adelante. Usted mismo lo dijo, presidente, al principio de esta educación. Y yo creo que hoy día, dado que si es efectivo que estamos trabajando sobre la base de un presupuesto en base cero, eso no significa que va a ser cero el presupuesto para el próximo año, sino que nos vamos a dar permiso como Estado de repensar nuestras funciones y de reimprimirle fuerza hacia adelante. Es que me parecería que sería también lógico que nosotros destináramos, así como el canciller nos invitó a repensar hacia dónde ir, también destináramos en el proceso presupuestario cómo nosotros podemos acompañar a la Cancillería en esta lógica de redistribuir los recursos, de maximizar los mismos y también de repotenciar nuestra presencia,
donde finalmente puede ser más útil, y no solamente más útil para tener más o menos embajadas, sino para generar la política externa que este país se ha dado tradicionalmente, al menos desde 1996 con el primer Tratado de Libre Comercio de ahí en adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Saludamos al diputado Vlado Mirosevic, que también se integró hace algún rato a la comisión. ¿Alguien más quiere solicitar la palabra? Pareciera el diputado Vlado Mirosevic tiene la palabra. Active su micrófono, diputado. Diputado Pablo Molina también. Presidente, muchas gracias. Saludar al señor canciller y a su equipo que lo acompaña. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Estupendo. Ya, perfecto. Bueno, yo quería sumarme a las palabras del diputado Undurraga en el sentido de la comparación presupuestaria que hace. La verdad es que Chile tiene que invertir más en política exterior y no menos. Y comparativamente, ya lo comentábamos en sesiones anteriores, Chile no invierte lo suficiente y este ministerio es un ministerio que tiene está bastante abajo, ¿no?, en el ranking de los ministerios y su financiamiento. Y creo que todos los que nos interesan las relaciones exteriores debiésemos procurar de que ese financiamiento vaya aumentando año a año y por lo tanto, más que cerrar embajadas o hacer una economía de escala con respecto a otras y distribuir esos funcionarios y recursos, yo creo que más bien hay que aumentar el presupuesto y aumentar la presencia de Chile en el exterior. El otro día escuchaba al señor canciller una entrevista a propósito de India que me pareció muy interesante, en donde India, con el tremendo potencial que tiene ese país, pero que es verdaderamente casi un país continente con 1.200 millones de habitantes, hoy, a pesar de haber tenido en el último tiempo incluso mayor crecimiento económico que la propia China, tenemos hoy día a la India en el lugar número 12 dentro de los socios comerciales de Chile. Por lo tanto, hay un tremendo espacio donde crecer ahí en la relación comercial con ese país. País que por lo demás ya lleva bastantes años teniendo una importancia mayor, pero le aseguro que en el próximo tiempo va todavía a crecer mucho más. Y en la medida que demande más materias primas, Chile probablemente va a poder beneficiarse de ese crecimiento que está experimentando internamente ese propio país. Por lo tanto, hay que ponerle el ojo. Acabamos de tener este fin de semana una conversación con el ex embajador Jorge Hein en esa misma dirección, a propósito de su libro, La Nueva India, que escribió hace un par de años, pero lo que quiero decir con esto es que los propósitos que el canciller ha dicho en términos de política exterior no son contradictorios con el hecho de que necesitamos ampliar nuestra presencia en el mundo y no reducirla. Es clarísimo que hay que poner enfoques nuevos en nuevos lugares como la India, por ejemplo, pero eso no significa que tengamos que disminuir nuestra presencia en otros países. Yo creo que al revés, aquí hay que convencer al presidente, convencer al gobierno de que necesitamos más presencia internacional y no menos. Porque al final Chile es un país tan dependiente de su desarrollo exportador que más presencia internacional puede significar bastante más en los puntos del PIB. Por lo tanto, presidente, yo espero que el gobierno, me alegra escuchar al canciller que dice que están reconsiderando la decisión, que están escuchando a las distintas corrientes de pensamiento que han dicho con bastante transversalidad que están en contra de una decisión como esta. Así que bueno, espero que el gobierno tome una buena decisión y que no veamos... Ahora, esto incluso más allá de este gobierno o de otro presidente, necesitamos que la Cancillería como institución, su presupuesto aumente. Gobierno tras gobierno tiene que aumentar su presupuesto, no disminuirlo. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Pablo Vidal había solicitado la palabra. Y después, si no hay otras intervenciones, le ofrecemos la palabra al ministro. Diputado gracias, Pablo Vidal. Sí, saludar a los y las colegas y al señor canciller. No voy a reiterar mucho, solo insistir en lo que planteaba recién el diputado Mirosevic, también recordando lo que fue la sesión anterior con don Juan Somavía, del Foro Permanente de Política Exterior,
puesto que, si bien es cierto lo que plantea Vlado respecto de, el diputado Mirosevich sobre el tema comercial, no es solo el tema comercial el que debería dirigir la decisión de en qué países queremos estar. En el sentido, creo que ahí no es lo que él dijo, por si acaso, no estoy diciendo que él haya dicho eso, pero lo que quiero recalcar el punto es, en un momento de reordenamiento del orden mundial, dado la preponderancia de China, la situación de Estados Unidos, hemos visto lo que pasa con Brasil, México, también es una historia muy interesante pensando en Chile. Quizás hay que apostar como decía el diputado Mirosevich, a expandir nuestra presencia en el mundo, y sobre todo en ciertos lugares y sectores que van a ser clave, pensando en ciertos desafíos del futuro. No voy a entrar en mayores detalles, pero incluso pensando en lo que fue nuestra diferencia en La Haya con Bolivia, fue interesante y muy útil el rol diplomático de Chile en otros países para algunas gestiones en ese proceso. Y eso va a seguir ocurriendo en otras conversaciones multilaterales de distinta naturaleza. Por lo tanto, creo que diversificar y aumentar la presencia de Chile en el exterior tiene que ver también con la riqueza cultural, también tiene que ver con estos equilibrios de poder, estos intercambios tecnológicos. O sea, hay un montón de desafíos que yo me imagino en general todos podemos acá estar de acuerdo que hacen necesario que Chile tenga más presencia en el mundo y no menos. Así que bien valorar la reconsideración y ojalá este error que el canciller reconoce en términos de las comunicaciones no se repita, no solo porque no queremos otra vez tener esta polémica, sino que porque si se van a tomar nuevas decisiones en este sentido, ojalá puedan ser dialogadas de la manera más amplia posible para que podamos todos colaborar en que sean decisiones en una lógica, como decía el diputado Undurraga, de política de Estado, en la que sea en un sentido que todos comprendemos y compartimos y que el país también se pueda sentir orgulloso de la política exterior que tiene nuestro país, independiente de quién sea el gobierno de turno. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Finalmente, la diputada Francesca Muñoz y el diputado Carlos Abel Jarpa. Y le pasamos la palabra al ministro. Francesca, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludos, ¿cierto?, al ministro y a todo su equipo. Y saludo también a los colegas. Bueno, primeramente agradecer, ¿cierto?, la información. Yo sé que al escucharlo, ¿cierto?, él aclara al ministro varios puntos que estaban ahí dando vuelta. Recordar que nosotros no habíamos podido reunir en otras ocasiones, se había complicado un poco. Así que agradecer esta reunión. Lo otro que yo sé que esta decisión, ¿cierto?, en proceso, yo sé que ha sido tomada, ¿cierto?, se está tomando basada en estudios, en reuniones previas. Entonces a mí, más que nada, yo quería tocar destacar que a mí no me cabe duda que es cierto que todo esto que se está realizando, este proceso, va en modernizar y beneficiar al país. Yo creo que ahí quiero destacar ese punto, cierto, que a mí no me cabe duda que va en esa línea, y eso es lo que se busca, es lo que se procura. Pero también valoro, cierto, y entiendo que esta decisión se debe socializar aún más. Así que nuevamente reiterar, cierto, que es bueno escuchar, es bueno el diálogo, y nuevamente valoro la disposición de diálogo de parte de Cancillería. Así que más que nada eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, Francesca. Finalmente, tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa. Agradecerle a usted la posibilidad que nos da de tener esta reunión y al señor ministro y señalar el ánimo con que se ha realizado esta reunión. Y creo que es muy importante. Llevo varios años en esta comisión y creo que siempre ha estado la política de Estado que ha señalado el diputado Undurraga. Y por supuesto, coincidir también con lo que ha expresado el diputado Mirosevich, que lo importante es mantener la presencia de Chile en el exterior es muy importante, no solamente en la parte económica, sino que siempre ha sido importante en lo que el desarrollo político, económico, y así son los nuevos tratados que se han hecho con la Unión Europea, que son mucho más allá del punto económico. Y junto con eso, señor presidente, yo quería dar una información, no sé si el canciller ya la tiene. Hoy día fallecido en Madrid Jorge Tapia Valdés, quien fue el embajador en Holanda y en Israel, y que además antes había sido ministro de Justicia y ministro de Educación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias por su información. Ministro, no sé si quiere complementar algo finalmente
ya que no hay otras palabras, pedía liberarlo a usted y poder tener una conversación entre nosotros muy breve. Presidente, efectivamente estamos viviendo un cambio y el cambio a lo que nos llama, presidente, es principalmente a no aferrarnos a considerar que todo lo que hacemos hoy es la mejor forma de hacerlo. Yo tampoco soy de los que creen que todo lo que hacemos hoy tiene que ser cambiado. Los seres humanos buscamos equilibrio, pero sí abrirnos a nuevas formas de representación. Y sí comparto lo que han señalado todos ustedes en cuanto a que la misión del Ministerio, a pesar de que el Honorable Congreso hizo que el Ministerio hoy día tenga una subsecretaría de Relaciones Exteriores, que ve los temas políticos, bilaterales, etcétera, también tiene una subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. El Ministerio tiene que preocuparse de representar a la nación chilena en su conjunto. Eso significa expresiones culturales, las diversidades étnicas, culturales que existen. También el Ministerio tiene que preocuparse del tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque ahí está el futuro del país. O si no, vamos a ser un ministerio que va a ir representando atrás, donde, claro, no cabe la menor duda que el tema económico es relevante, pero no es necesariamente el único. Todo lo contrario, yo creo que tenemos que tener esa amplitud de representar mejor lo que es la sociedad chilena. Vuelvo a señalarles la información respecto de esta política de modernización del ministerio. Se circunscribió en el tema de las embajadas. Además se produjo ahí un tema de que la gente muchas veces asocia el cierre de una embajada como el rompimiento de relaciones, que son dos temas distintos. Pero efectivamente fue una noticia, un golpe periodístico, y ese golpe periodístico no permitió en la fijación de la idea este equilibrio que había, de que más que lo que se buscaba era la reorganización, y es por eso que nos daremos un tiempo para seguir dialogando, seguir escuchando opiniones y terminar, digamos, este trabajo que hemos iniciado. Quiero referirme, presidente, brevemente a Jorge Tapia Valdés. Jorge Tapia Valdés fue un connotado constitucionalista. Él vivió y trabajó también en el norte de Chile, en Iquique. Él escribió, bien interesante, él visualizó el rol de la política, de las regiones en la política exterior. Se dedicó a un centro de estudio de la Universidad Arturo Prat al respecto. Y como señalan acá, fue ministro de Justicia y ministro de Educación del presidente Salvador Allende. Era un hombre, un libre pensador, un hombre de gran tolerancia, un hombre acogedor, y lo más relevante es que cuando uno iba a un debate académico con él, al final uno en algunos temas no sabía quién estaba a un lado o a otro, porque esa búsqueda de la verdad que tenía como libre pensador lo hacía cruzar fácilmente las fronteras y por tanto era tremendamente interesante. Y no sería malo, presidente, a la comisión que pudiera, le sugiero que se le envíe una nota a sus familiares, porque fue un hombre que se dedicó al derecho constitucional y al derecho internacional. Y yo sé que haya vuelto a España, donde estuvo en el exilio, y fue un gran personaje. Muchas gracias, presidente. Muy bien, ministro, muchas gracias. Lo queremos liberar a usted de esta responsabilidad con nosotros. Presidente, es que vamos a sesionar nosotros, vamos a seguir sesionando. Pero es que me surge una pregunta para el canciller, si es posible. Sí, y usted me hizo saltar otra que se me había olvidado a mí. Ministro, ¿qué pasó con el avión que iba a venir de Australia? Que tengo información que no ha salido ese avión que iba a salir con los chilenos que estaban en esa localidad. Diputado Paulo, ¿tenía usted otra consulta? Sí, la verdad es que no he leído en detalle porque acabo de recibir hace un par de minutos un documento que me hacen llegar de manera privada, pero que es una circular interna de la Cancillería donde se le indica a funcionarios que respecto del cierre de las embajadas habría un traslado de funcionarios. Es una orden de servicio
donde no se llenarían los cupos que se estarían dejando vacantes en el caso del cierre. Quiero preguntar si esto es correcto. Esto es una circular del día viernes. La tengo aquí, la puedo poner a disposición de la comisión, presidente, pero me gustaría que el canciller lo pudiera aclarar, si en el fondo si esto queda sin efecto, si se está reconsiderando o no la medida, ¿qué efecto tendría esta circular del día viernes? Se está respetando la medida, señor diputado. También tengo esa información. Perdón, no le escuché. Ministro, tiene la palabra. Respecto de los viajes, presidente, de chilenos que están varados o que están en Australia. A ver, primero, la línea aérea responsable de traerlos de vuelta a Chile ha ido gestionando con una línea aérea Kuwaití, creo que de Kuwait, no, de Qatar, su retorno a Chile, y alrededor de, por semana han viajado, me parece un número entre 30 y 40 personas por esa vía de Qatar, de Australia, Qatar, Sao Paulo, Santiago. Luego la Cancillería conversó personalmente con el embajador australiano en Santiago, que es casado con una chilena, y vimos la posibilidad de concentrar en Santiago a los ciudadanos australianos que están en el resto de los países. Y en ese sentido se logró que los ciudadanos australianos de Argentina por tierra, de Brasil, Colombia y de Perú viajaran en avión a Santiago, se concentraron aquí el día viernes, y me parece mucho que el viernes o el sábado partieron en un avión LATAM a Nueva Zelanda y Australia. Ese avión tenía previsto traer más o menos 100 chilenos de vuelta a Chile. Quiero sin embargo, presidente, ser extremadamente prudente en mis palabras y decirles que cada vez es más complejo traer personas, porque la crisis económica afecta también significativamente a las compañías aéreas. Y la función del ministerio es presionarlas a ellas para cumplir sus contratos. Eso es lo que podría informarle a usted. Respecto de la pregunta que se me realizó por el diputado Vidal, esa norma de servicio, dado la declaración mía que tuvo lugar con posterioridad en un diario de Santiago, se va a ver la misma adecuarse, toda vez que esa es una norma que salió con anterioridad a la toma de decisión mía con posterioridad. Por tanto, ahí haremos las adecuaciones del caso. Muy bien. Me queda claro, pero un punto más. Sí, a ver, diputado Vidal. Perdón, presidente. Sí, tiene la palabra. Sí, que además me comentan que al parecer la casa que se habría estado usando en el caso de Siria para la embajada chilena también habría sido entregada. Solo saber confirmar si eso es correcto o no. Pero lo que usted me responde me deja tranquilo de que esto se va a corregir. Pero este otro punto lo tiene también en conocimiento. Sí, también me dijo el corretaje, señor diputado. A ver, ¿alguien está con conversaciones paralelas? Presidente, para responderle al señor diputado Pablo Vidal. Tiene la palabra, ministro. En el caso particular de Siria, tenemos un funcionario que el año pasado concluyó su periodo máximo de estadía en dicho lugar. Y tuvimos que pedirle que por favor permaneciera en el mismo, dadas las dificultades que hay de poder enviar gente a esta área en particular, por razones que usted conoce. Dada la inseguridad que teníamos y ante la negativa del dueño que arrendaba las dependencias para la Cancillería de tener un contrato más flexible, se puso fin al mismo, se acordaron las cosas debidamente y el personal local en Siria sigue contratado. Como le he señalado, estamos en un proceso con el fin de poder sociabilizar mejor las decisiones. Vamos a buscar quien pueda reemplazar a dicho funcionario en idénticas características, o que esa persona pueda estar viajando o viviendo en el Líbano y en Siria a la vez. Quiero señalarle a usted que las condiciones de vida y de seguridad son complejas y que
eso dificulta, por otra parte, no solamente el desplazamiento, sino que el envío de personas al lugar. Muy bien, ministro. Muchas gracias, señor ministro, por habernos acompañado y habernos explicitado más la situación del cierre de la embajada. Así que muchas gracias. Lo liberamos de esta responsabilidad de acompañarnos. Gracias, presidente. Que vaya bien y a todos los miembros de la comisión. Hasta luego. Antes de levantar la sesión, quiero pedir el acuerdo de todos ustedes para enviar una nota a la familia del embajador y Jorge Tapia. Don Jorge Tapia. Sí. Habría acuerdo, ¿no? Muy bien. Acordado. Señor secretario, nosotros el próximo día 7 de julio tenemos invitados a personas que nos sugirieron la diputada Catalina del Real y el diputado Mata, si no me equivoco, ¿no? Active el micrófono, señor secretario. Tenemos invitado a don Juan Pablo Lira, presidente, y al señor Jorge Guzmán, que fue el que solicitó a la señora Real. ¿Algún diputado o diputada le ha hecho llegar nombres para nuestra jornada temática que habíamos planteado? Ninguno, presidente. ¿Y usted ha sondeado algún ambiente por ahí? Le di 2 nombres la vez pasada. Fuera de eso, presidente, no. Ya, porque nosotros en principio, al tiro, diputado, habíamos acordado que esa jornada la íbamos a hacer el día... Viernes. ¿No? En principio, ¿no? En principio el día viernes próximo. El viernes 10. El viernes 10. Sí. Entonces yo quiero reiterarle a los diputados para que sugieran nombres y no sea una acción unilateral mía de sugerir nombres con el secretario y armar esta jornada temática. Diputada Gers y diputado Isacor. Gracias, presidente. Voy a hacer llegar las coordenadas, pero quisiera invitar, porque ahora telemáticamente es posible, al profesor Arturo Valenzuela, que reside en los Estados Unidos. Muy bien, estupendo. Ya, bueno, buena sugerencia. Gracias. Diputado Isacor. Gracias, presidente. La pregunta entonces a la Secretaría. La próxima sesión, yo había pedido y se había acordado 2 sesiones pasadas que se conviara a la gente a Luis Sirhan del Estadio Sirio y a Sergio Vitar. Ellos 2 me habían manifestado su preocupación. No sé si va a seguir en pie finalmente ese análisis, presidente, a partir del anuncio que hizo el canciller ahora. Yo creo que es muy bueno que nosotros generemos también debate en torno a la decisión, porque si además se va a congelar, podemos enriquecer, sin lugar a dudas podemos enriquecer la toma de decisiones hacia la Cancillería. Pero saber en qué está eso, en primer lugar, y segundo, no sé si cuál es el plazo que usted quiere definir para que podamos nosotros enviar los nombres al secretario para ojalá esta semana. De aquí al viernes. Y lo segundo, señor secretario, yo tengo entendido que ese mismo día íbamos a tener esta visita de Vitar también, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No, presidente, no. Esa sesión la hemos dejado solamente para don Jorge Guzmán y para don Juan Enrique Lira. ¿Te parece bien dejarla solo para los 2 nomás y después invitar ya que el ministro ha dicho que se está postergando esta decisión? ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces dejaríamos para el día 14 de julio, señor secretario, la invitación a Sergio Vitar para abordar la situación que nos ha planteado el diputado Isacor. ¿Les parece? Acordado. Señor secretario, ¿usted trajo esas propuestas que conversamos o no? ¿Los reglamentos que hablamos? Sí, no ha hecho nada. No he hecho nada. Tengo un formato, pero no he llenado con ideas. Mire, lo comparto. El viernes lo entrego. Ya, está bien. Si no se sienta, no le estoy echando a correr los perros, tranquilo. Tranquilo. Yo corro siempre, presidente. No se le arrancaron las cabras para el cerro. Son 2 policiales, pero tranquilos. No, mira, sí, es una cosa que de hecho conversé con el secretario de la comisión y también con el diputado Pablo Vidal, el diputado Moreira, que estaban conmigo ese día. Fue una cosa que que surgió así de la nada, que es entregar una medalla al mérito
a los representantes diplomáticos de nuestro país, no una cuestión anual, sino que a aquel embajador que se haya destacado en algún momento por una acción en favor de nuestro país y haya estrechado lazos. Pero no es una medalla que se entrega todos los años, porque si no, como conversábamos con alguno de ellos, era como echar a competir los embajadores, sino que a quien nosotros veamos que se haya destacado, puede ser incluso que en un año no pase nada, o en 3 meses haya uno, o 6 meses otro, entregar ese reconocimiento en su labor, en el estrechar los lazos entre los países, o por su actitud solidaria o parlamentaria, qué sé yo. Y lo otro era un reconocimiento, al tiro, el secretario se iba a encargar de hacer un reglamento de todo esto, por eso le pregunté, y lo otro era a algún funcionario de la Cancillería que también se destaque, que muchas veces algunos hacen una labor muy digna, pero nadie les reconoce ese trabajo que desarrollan. Era una propuesta que la estaba trabajando el secretario, que iba a redactar el reglamento de cómo se iba a entregar, cuáles iban a ser los criterios. Pero yo les dejo planteado esa inquietud, si les parece bien, tomarla. Diputado Francisco Undurraga, perdón. Gracias, don Jorge Manzano. Jaime Naranjo. Oiga, me parece excelente lo que está planteando, excelente. Pero es que lo dijo Jorge Manzano. Sí, Jorge Manzano de la UDI. Sí, por eso. De la idea fue Jorge Manzano, no Jaime Naranjo. Ya, Jorge Canela. Vamos a volver como a la mano hoy día en la mañana en la comisión de... oiga, no, a mí me interesa mucho y de hecho, colgándome absolutamente de su idea porque no es mía, que nosotros tenemos la tendencia siempre de invitar y alabar a los embajadores, y los embajadores no necesariamente son diplomáticos de carrera. Y creo que tenemos que reforzar, y si es que puede ser en el ámbito a lo mejor de los funcionarios que usted está llamando como medalla, el reforzar, digamos, a aquellas personas que le han dedicado la vida entera en su función de diplomático, que no necesariamente llegan a ser embajadores. Sí, esa es la idea. Excelente, entonces. Esa es la idea. ¿Les parece bien que el secretario siga trabajando el reglamento y no haga la propuesta cuando él estime conveniente? Ojalá que sea... Esta semana, presidente. Cuando los perros le digan. Cuando los perros me pillen. Cuando los perros lo pillen. No. Presidente, dos aclaraciones que me merecen duda. Una es que es al funcionario, no es al diplomático el reconocimiento a la Cancillería. Es al funcionario que se haya destacado durante un lapso de tiempo, que se le premiaría o se le reconocería con una medalla de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y respecto a los embajadores, son los embajadores extranjeros acreditados en Chile, que se hayan destacado por gestiones en favor de chilenos o de Chile en el extranjero. Así es. Eso. Tan simple. Diputado Pablo Vidal, para cerrar finalmente. Gracias, presidente. A ver, yo primero quiero agradecer la propuesta suya. Yo creo que es una muy buena idea. Y lo que sí pediría, dado que he visto también en general que todos los parlamentarios de acuerdo con la iniciativa, no lo sobreburocratizaría, porque creo que es una buena idea que tiene que ser lo más flexible posible, y para ello yo simplemente definiría algo que me parece bastante obvio, que es que haya una mayoría amplia de la comisión, en fondo, a propuesta de cualquier miembro de la comisión. Esa es la idea. Entonces lo que quiero decir, más que un reglamento, creo que es un criterio básico, simple, en el momento que... Sí. Pero lo que quiero plantear es que creo que hay un caso especial que el presidente me planteó el otro día, pero prefiero que lo plantee él, que si él lo expone y el mérito es suficiente en una conversación entre nosotros, se hace. Creo que es algo que podemos ejecutar con bastante agilidad, rapidez, y creo que además el hecho de que sea para embajadores y embajadoras que hayan hecho gestiones concretas, tangibles, en favor de chilenos o chilenas o del país,
va a impulsar también a que se sepa que eso es muy, muy bien visto y muy querido por nosotros como Congreso Nacional. Entonces yo de verdad creo, lo que quiero plantear, presidente, es, si ya tienen vista a alguien y que creo que pueda hacer sentido esta comisión, ejecutémoslo lo antes posible, porque creo que es una muy buena idea. Pero yo preferiría, al tiro, diputado Isacor, que el secretario no haga una cuestión marco muy simple, sino una cosa compleja, no es un reglamento, son líneas gruesas. Diputado Isacor y la diputada Carmen Hertz. Presidente, ya que estamos en esta zona de propuesta, y me parece muy bien, yo lo quiero rescatar y felicitar por la medida, me gustaría, presidente, si puede ponerse también, porque nosotros transversalmente firmamos un proyecto de ley que fue presentado el 2 de octubre del año pasado, para decretar que el día 2 de octubre, en recuerdo al día de la lectura del fallo de La Haya, el día 1 de octubre, perdón, del fallo de La Haya, se decretara el Día del Diplomático Chileno. No sé si es un proyecto de ley muy simple, presidente, muy transversal, firmado por gran parte de los miembros de la comisión, máximo 10, como usted sabe el reglamento de la Cámara lo dice, pero también es para dar una señal también de apoyo. Nosotros muchos hemos rescatado la función de los diplomáticos en toda esta pandemia, cuando han rescatado más de 60.000 chilenos que han venido de vuelta a nuestro país, qué sé yo. Quizás, presidente, me gustaría ver si usted lo puede poner en tabla ese proyecto de ley. No está con ninguna urgencia, tampoco voy a pedir urgencia al Ejecutivo, sino que si está el mérito y se puede dialogar acá y despachar, sería también muy bueno, presidente. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo para ponerlo a la brevedad en tabla? Terminemos este ciclo de invitados, diputado, y lo ponemos. ¿Ya? ¿Habría acuerdo? Diputada Carmen Hertz. Bueno, gracias, presidente. No, muy buena su iniciativa, como todos han concordado. Una duda tengo. La medalla al funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que me parece muy justo hacerlo. Mi duda es con qué insumos vamos a hacer. Si nosotros no conocemos a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo los directores, digamos, los que encabezan las direcciones que vienen acá junto con el ministro. No sé, es una idea, porque hay muchos cónsules que desarrollan una labor extraordinaria. A mí en lo personal me tocó, cuando estuve embajador en Hungría, el caso del encargado de negocio, que después fue cónsul general en París, Guillermo Echeñique, una gran persona, no solo gran persona, profesional y tremendamente abnegado. Pero eso, ¿quién lo sabe? Pero por eso mismo, la idea con el secretario, y él en su propuesta marco la va a hacer, es que ustedes, si conocen a alguien, son como quien son los que proponen el candidato. Y nosotros damos el consentimiento a partir de la sugerencia de ustedes. Y lo mismo en el caso de los embajadores. Esa es la idea. Es decir, si ustedes conocen a alguien que a lo mejor ha pasado anónimo durante no sé cuántos años y ha cumplido una favor estupenda, decir, mire, yo conozco a alguien. Esa es la idea. Pero el secretario nos va a hacer una propuesta muy interesante, yo no tengo ninguna duda, muy creativa. El consentimiento, presidente, son los 2/3 de los diputados. Bueno, usted haga la propuesta tranquila. Haga la propuesta y la vemos. Hágala. Le estamos echando a correr los perros ya, y no yo nomás. Sí, no, ya me están pillando ya. Bien. No, presidente. Bien, estimadas y estimados, se agradece a todos su compañía y nos estamos viendo el día 7 de julio con nuestros dos invitados. San Fermín. Un abrazo y del 14 abordamos el tema de Siria. Un abrazo para cada uno de ustedes, muchas gracias, hasta luego. Se levanta la sesión.